Bueno, en este capítulo hablaremos sobre cómo lograr el favor de Dios. Estamos ya en el capítulo 4 de Santiago. Como algunos saben, solamente el libro de Santiago tiene 5 capítulos y vamos a hablar sobre aquí también cómo pedir a Dios. Este capítulo abarca algunos temas que quizá pueden que estés atravesando en algún momento de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos más a Dios? Es otra pregunta. Y el versículo inicia así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea, muchas veces nosotros tenemos malos pensamientos que de alguna forma nos pueden llegar a afectar en nuestra vida. Por eso, a veces también situaciones o cuando nos llenamos de cargas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días tenemos que entregar nuestras cargas a Dios, porque si nosotros empezamos a acumular cargas, podemos llegar a amargarnos o podemos llegar a tener un corazón afligido, triste. Y Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón alegre, un corazón que no sea afligido, ¿verdad? Que no esté triste. En el versículo 2 habla también sobre, bueno, lo voy a leer, dice así: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Versículo 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, también tenemos que estar viendo cómo pedimos las cosas a Dios. Ya luego hay algunas oraciones parecen que parecen que no tienen sentido, ¿verdad? Con lo que estamos pidiendo. Entonces, tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que pedir sabiduría a Dios para que Dios guíe nuestra oración hacia su voluntad. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que cómo debían orar, Jesús les dijo, yo les doy esta oración que es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro se dice en una parte, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, nosotros, aunque estemos orando, y sí, claro, hay que pedir a Dios, pero también tenemos que pedir su voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios es algunos no en nuestra vida, y no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Recordemos en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Entonces quizá estemos pidiendo mal y por eso no ha llegado, ¿verdad? Eso que pedimos, porque pues no es la voluntad de Dios. Dios quiere darnos lo mejor y nosotros tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Para que podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, el versículo 4 dice, es un poco delicado este versículo, pero dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, y Él da gracia con generosidad. ¿Cómo dicen las escrituras? Tenemos que dejar de hacer las cosas que no le agradan de Dios. Tenemos que ser humildes. Entonces, no podemos estar viviendo, ¿verdad? En el mundo y también pues estar al mismo tiempo estar con Dios, porque o somos amigos del mundo
Entonces, ¿cómo vamos a ser amigos de Dios, verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que orar, pedir sabiduría a Dios, dirección, para que todas esas cosas en las que estamos fallando y sabemos que estén mal, entregarlas a Dios, arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da gracia a los que somos humildes, a las personas que son humildes. Entonces, ¿quieres tú lograr el favor de Dios? Entonces tienes que dejar de ser orgulloso, tienes que dejar el orgullo a un lado y tienes que tener humildad en el corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que orar cuando oremos, que toda nuestra oración Cristo sea glorificado, ¿verdad? No que yo sea glorificado o que yo busque que los demás me vean, ¿verdad? También orar conforme a la voluntad de Dios y no nada más en nuestras pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos pidiendo no sabemos si lo estamos pidiendo por alguna mala intención, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar, tenemos que escuchar la voz de Dios al orar. Dios nos guía en todo momento. Dios nos guía en lo que nosotros tenemos que hacer. Otro punto muy importante es no dudar en el corazón. ¿Por qué? Porque hay que pedir con fe, no hay que dudar. La otra vez estaba hablando que la duda es como una ola del mar, que va y regresa, que va y regresa. Entonces, cuando estamos pensando así, muchas veces nos damos por vencidos antes. Estamos pensando, sí, yo voy a orar, claro, lo estoy pidiendo, pero no lo estoy creyendo. Entonces, tengo que creerlo. Eso es la fe. No podemos ser indecisos, ¿verdad? Con lo que pedimos. También tenemos que buscar la forma de orar fervientemente. Cuando Elías oró para que no cayera lluvia, no cayó lluvia. Pero cuando oró fervientemente para que cayera lluvia, volvió a llover después de años. Entonces, otro punto importante es que Dios nos puede ver justos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, porque una persona que no ha entregado su vida a Cristo es muy difícil que pueda orar eficazmente o orar fervientemente, ya que muchas veces podemos atravesar situaciones, ¿verdad? O las personas que apenas están empezando a conocer del Señor. Entonces es muy importante que primero entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entregar nuestra vida a Jesucristo? Pues creyendo que Jesús murió por nosotros para la salvación de nuestros pecados y arrepentirnos, ¿verdad? Reconocer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Dios no va a cambiar. Dios es el mismo desde antes que nosotros naciéramos. Dios es el mismo ahora en este presente y Dios es el mismo en el futuro. Entonces, tenemos que pedir con un corazón humilde, tenemos que pedir con fe y tenemos que pedir también no darnos por vencidos. Tenemos que ser pacientes. La duda es muy traicionera y en nuestra mente a veces podemos pensar que ¿cómo va a ser esto posible? Pero que Dios dice, despeja toda duda. Entonces quizá tengas que arreglar la forma en la que tu pensamiento, ¿verdad? Estás tú, por qué estás dudando? Tenemos que dar ese paso de fe y creer totalmente. Señor, no sé cómo va a pasar esto, pero creo en ti, que va a cambiar esta situación en la que estoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otros puntos.
¿Tus oraciones glorifican a Dios? ¿Lo exaltas con todo tu ser al orar? ¿También le das gracias por todo lo que te ha dado tu vida? Otro punto muy importante, ¿también pides a Dios por los demás antes que tus propios intereses o deseos? Entonces, realmente, ¿cuál es tu motivación al orar, verdad? Quizá no te hayas dado cuenta y a lo mejor estás pidiendo solo para ti y no has visto a tu alrededor la necesidad de las demás personas, ¿verdad? Inclusive en tu familia. Quizá muchas veces tenemos que también pensar alrededor nuestro. No nada más en esta vida se trata de nosotros, ¿verdad? Sino también de nuestro prójimo. Me puedo pensar que entonces, pues por eso Jesús vino vino por todos, o sea, no Jesús solamente su sacrificio fue para él, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Entonces es la manera de demostrarnos su amor con las demás. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que amar a nuestro prójimo y también tenemos que orar por los demás. Sabemos que la verdadera oración es decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, pero tener comunión con Él, comprender su voluntad. Tenemos que aprender a comunicarnos con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos, tenemos que buscar un momento especial, tenemos que apartar un momento especial para Dios. Entonces, ya cuando oremos, sabremos que hicimos una oración porque nuestro corazón estará tranquilo, conoceremos la satisfacción. Sabemos que también esto prueba también que nuestras oraciones han sido escuchadas. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Alguna vez hemos orado de esta manera? ¿Alguna vez has sentido esa conexión especial al momento de orar, al momento de leer la palabra? Entonces es momento que nosotros estemos viendo esos puntos que son importantes y también tenemos que meditar la palabra de Dios. También, ¿por qué es importante meditar la palabra de Dios? Ya que cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Bueno, en el versículo 7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Bueno, entonces tenemos que decirle que no a la tentación. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros cometemos un pecado, eso nos aleja más de Dios. Entonces nosotros queremos tener el favor de Dios. Número uno, tener un corazón humilde, un corazón arrepentido. Número dos, tenemos que resistir al diablo, las tentaciones. Número tres, tenemos que buscar la manera de pasar un tiempo con Dios. Entonces, muy importante también no dudar en, en el momento que estamos orando, no debemos de dudar. También tenemos que buscar y orar conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. ¿Por qué? Claramente a veces dice que Dios no nos da las cosas porque las pedimos mal, porque las pedimos para satisfacer nuestros deseos de la carne. Entonces, ¿cómo sé que estoy pidiendo mal? ¿Cómo sé que estoy pidiendo bien? Bueno, pues algo que puedes implementar en tus oraciones es pedir sabiduría, para que Dios te dé la sabiduría y te dé discernimiento de lo que tú estás orando. Hablamos también sobre este capítulo, sí está muy, muy intenso, pero la verdad es de mucha bendición. No juzgar a los demás. En el versículo 11 dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros.
Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez, solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Entonces, otra vez, aquí estamos hablando de nuestro prójimo. Tenemos que dejar de juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque ese papel solo le corresponde a Dios. Cuando nosotros nos volvemos personas que juzgamos, estamos perdiendo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que no nos corresponde. No tenemos derecho para juzgar a los demás. A nosotros no nos gustan que nos juzguen, entonces tampoco podemos juzgar a los demás. También aquí habla sobre una advertencia para los que confían en sí mismos. Versículo 13 dice: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, nosotros no podemos asegurar qué vamos a estar haciendo en un futuro, ¿verdad? Tenemos que orar cada día y encomendar nuestro día a Dios, porque nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Como tampoco sabíamos sobre la pandemia y como tampoco sabíamos de muchas cosas malas que han pasado aquí en la tierra, ¿verdad? Casi, pues uno nunca está pensando de que pudiera pasar alguna catástrofe, ¿no? Y a veces nos agarran desprevenidos con tantas cosas o noticias. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entregar nuestro día, nuestras cosas a Dios. Y creo de todo corazón que Dios quiere lo mejor para tu vida. Y creo de todo corazón que Dios quiere formar parte de tu vida, que lo incluyas en lo que tú haces, para que todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios. Entonces, este capítulo es básicamente para reflexionar sobre cómo podemos nosotros ganar el favor de Dios. Entonces ya vimos que primero debemos de limpiar nuestro corazón, tener un corazón humilde. Luego no tenemos que dudar en nuestra oración. Luego no tenemos no tenemos que caer en el pecado. Tenemos que resistir a las tentaciones, o sea, decirle no a las tentaciones. Y bueno, quizá es mucha restricción, tanto no, pero realmente todo esto Dios lo ve y da su favor. Entonces, ¿quieres recibir el favor de Dios? Necesitamos empezar. Por algo necesitamos empezar. Y poco a poco Dios nos va a ayudar y nos va a ir enderezando en su camino. Entonces, esto es para aquellas personas que saben que tienen un pecado en su vida, y este es un llamado al arrepentimiento. Si tenemos pecado en nuestra vida, si tenemos cargas, hay que entregárselas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos reconciliemos con Él, como la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo regresó con su padre, él le dijo: Padre, contrátame a mí como un jornalero más. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el padre, ¿qué hizo? Lo recibió como su hijo, le extendió los brazos, lo amó. Entonces, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. No crean que Dios nos va a dar la espalda y que Dios no nos va a amar.
Al contrario, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Dios quiere formar parte de tu vida y quiere cumplir su voluntad en tu vida, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Entonces, también es aumentar nuestra fe, no dudar. Así que rápidamente quiero orar y espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Son muchas cosas que reflexionar, pero creo que vale la pena. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por este día, Señor. Que esta palabra entre en el corazón de las personas, Señor. Que puedan reconocer, Padre, y que reconozcamos, Señor, que si alguna vez hemos fallado, tú nos recibes con los brazos abiertos, Padre. Tú no nos vas a dar la espalda, Señor, porque tú quieres formar parte de nuestra vida, Señor. Quieres que nuestra vida, Señor, sea de victoria, Padre, para darte gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias, Señor Jesús, por cada persona que está escuchando. Bendícelo, Padre, bendícela. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.